Recuerden, lo que ustedes ven en la pantalla, lo tienen que hacer responder ahí en el Kahoot. Para recordar igual lo que vimos en la clase pasada, así que es importante que respondan a estas preguntas. Vamos, llevan 40 segundos y van bien hasta ahora, ¿eh? He respondido cuatro, espero sean las respuestas correctas. Ya, los tres, alguien que votó por el verde. Uy, 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 cuidado ahí. A ver, la siguiente. Ahí vamos, veamos la... Romelito, respondió primero Stephanie Gracie. Bien, ya. Con la segunda, de verdadero y falso. Tienen que ver si esa afirmación es verdadera y falsa. Vamos, vamos, vamos. 5 segundos, uno respondió nadie. Uy, dos respuestas, tres. Uy, ya, está bien. Ya, bien. ¿Cómo va la...? No puedo ver. A ver, avanzó, ¿no? Creo que subió. No sale la pregunta. ¿No salió? ¿Ya mira? Ah, no, pues sí, pues, en el Zoom me salen las preguntas. Las preguntas aparecen en mi pantalla y ustedes tienen que responder en su pantalla. No es como que aparezcan las preguntas donde están viéndolo ustedes, pues. Tienen que verme mi pantalla a mí y de ahí responder en internet. Vamos, ¿cómo vamos con esta? Una respuesta hasta ahora, bien. Dos respuestas ya. Uy, uno lo marcó correctamente. El marcador no sube. ¿Qué pasa con que el marcador no sé, como que se estancó? A ver, ya. Vamos con lo verdadero y falso.
Uy, dos falsos ahí. Cuidado, cuidado, ¿no? Ya. Gracie tomó el primer lugar. Bien, Gracie. A ver si lo mantiene. Si no lo pilla Rommel. Creo que di muy poco tiempo para esta pregunta. Sí, quizás se habrá bugueado. Ya, esa vamos a omitir, la vamos a omitir esa. ¿Eh? Ya, pero ahí si pueden terminarla. O si quieren le sacan una fotito ahí para que continúe. Esta le di poquito tiempo. No sé por qué me habré confundido ahí con el tiempo. Ya no importa. Verdadero y falso. Uy, verdadero, correcto. Recordemos cuando el K era -1, la razón de potencia -1. Ya, Gracie toma la delantera. Vamos con la siguiente pregunta. Uy, tan rápido, tan flash. Respondieron los cinco, bien. Vamos a ver si respondieron correctamente. ¿Eh? Estuvo peleado ahí la A y el 100. Ya miren, esta dice, considera un cuadrado en el plano cartesiano, ¿cierto? Cuyo perímetro es 20. Como es un cuadrado y el perímetro es 20, ya automáticamente el perímetro, ¿cierto? En un cuadrado tiene todos los lados iguales, porque un cuadrado, ¿cierto? Entonces el 20 lo vamos a dividir en 4. Eso nos va a dar un valor de 5. 5 es la medida de cada lado del cuadrado. El área es multiplicar, ¿cierto? Lado por lado, o sea, 5 por 5. Y eso va a ser 25, ¿ya? Luego, la razón de Motesia es 2. La razón de Motesia es 2. Y nos preguntan el área del nuevo cuadrado. Las razones de áreas, ¿cierto? No Motesia. Recuerden que acá lo que vamos a hacer es elevarla al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos una razón nueva que sería 1 es a 4, ¿ya? Donde 1 hacemos una regla de 3, ¿cierto? 1 sobre 4 es igual a 25 sobre x, ¿ya? Luego multiplicamos cruzados, ¿cierto? Y nos va a dar finalmente 25 por 4, que eso es 100, ¿ya? Y esa sería la respuesta. Romelito avanzó, ¿ya? ¿Verdadero o falso? ¿Dos rombos son siempre semejantes? ¿Son siempre semejantes dos rombos? Una respuesta al tiro. Recuerdo que yo lo dije explícito esto en la clase pasada, así que quienes estuvieron o quienes la vieron, bien, falso. Recordemos que ahí había una variación con respecto a la altura del rombo, lo que hacía que sean diferentes, ¿ya? Romerito, una racha de 3 respuestas correctas. Vamos a ver si Gracie puede alcanzarlo o a ver qué pasa en ese segundo y tercer lugar.
Ahí no es raíz de 32, es raíz de 31. Hay un error de tipeo, pero se entiende. Esta tiene un poquito de todo, un poquito de geometría, ecuación cuadrática, un poquito de todo. Dos respuestas, bien. Tres respuestas ya. Recuerden qué relación hacer y cómo hacerla. Si esta tiene alto porcentaje de error, vamos a realizarla, hacer el desarrollo. Esta es la última, así que pónganle todo el power nomás. Vamos, falta una respuesta. ¿Eh? Y la tuvieron dos buenos. Bien. Bien ahí los que los tuvieron buenos. Ya. A ver si tenemos. No. Ganó Romelito. Respondió 5 de 9. Stephanie, segundo lugar con 3 de 9. Y Gracie con 3 de 9. Ya. No sé si quieren pasar a resolver algunas que no entendieron o algo. Para que lo podamos desarrollar. ¿Qué dicen? Y ahora va en ustedes a decirme si es que quieren resolver algún ejercicio o no. Si no, continuamos con la clase. Si es que tienen alguna duda en alguno, no sé. Si no tienen dudas, entonces vamos a seguir con la clase de hoy, ¿no? ¿Cierto? Ya, no hay duda, ¿cierto? No, no hay duda, ¿seguro? Ya, pues, chicos, vamos, respondan. Necesito saber si se entendió todo para pasar con el tema o si tienen alguna duda en algún ejercicio. Vamos a seguir nomás entonces. Por ahora no. Ya. Bueno, vamos a seguir con la clase de hoy, ¿cierto? Que vendría siendo clase número 13, tablas de frecuencia, ¿ya? Hoy día vamos a ver algunos, ya comenzamos con estadística hoy día. Hoy día comenzamos con el mundo de la estadística, de ahora aquí en adelante ya el último eje, así que importante para alumnos de cuarto medio que vayan poniéndole ojo ahí y atención al desarrollo de su habilidad, ¿cierto? En matemática, para poder resolver todos los ejercicios, ¿ya? Ya que este es el último eje, entonces es importante que tengan cierta preparación, que a poquito, así que pónganle con todo nomás, ¿ya? Vamos a comenzar entonces, ¿cierto? Que vendría siendo, bueno, con lo que representa, ¿ya? Una tabla de frecuencia. ¿Cuáles son todos los conceptos que tienen dentro y qué es cada cosa, ¿ya? Entonces, primero nosotros vamos a ver una tabla de frecuencia más o menos algo por así, algo por este estilo, ¿ya? Algo parecido a esto, ¿ya? Muchas veces, pero solo que con, no sé, pues con alguno de estos conceptos o en este caso con lo que aparezcan en el ejercicio, ¿ya? Con cualquiera de estas columnas, por así decirlo. Pero es importante que nosotros sepamos diferenciar cada columna, qué significa cada cosa, lo que estamos haciendo, cada frecuencia, porque cada frecuencia es distinta, se trabaja de manera similar, pero es muy diferente.
¿ya? Entonces, bueno, nosotros, para agrupar, ¿cierto? Para llegar a esta tabla, lo que hacemos es agrupar, por así decirlo, crear estos gráficos. Nosotros podemos crear estos gráficos, ¿cierto? A través de muchas formas, una de estas, no sé, po, haciendo una encuesta, ¿cierto? Nosotros, ya, ¿cuál es la preferencia de, por ejemplo, de colores? ¿Ya? De la preferencia de colores de un curso o de un equipo, o, o qué puntaje están sacando en los ensayos, ¿cierto? Y podemos relacionar una tabla, ¿cierto? Generar una tabla para poder encontrar todos estos datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, el gráfico va a estar en intervalos, ya que esto es lo que nosotros ya vimos anteriormente, intervalos, ¿cierto? De los cuales, ¿ya? El primero de ellos, ¿cierto? Está hacia adentro, ¿ya? Y cada corchete, en cada intervalo, ¿ya? Cada uno de estos son intervalos, ¿sí? Cada uno de esos corchetes, el primero es hacia adentro y el último es hacia afuera. ¿Por qué? Porque este valor de aquí no lo va a incluir en el intervalo. ¿Qué quiere decir que no lo va a incluir? Que, por ejemplo, aquí las frecuencias, ¿cierto? Nosotros, al hacer este gráfico, o sea, este gráfico, esta tabla, o la persona que lo hizo, dijo ya, voy a armar pequeños valores de intervalo de una temperatura mínima en una zona. Entonces, para no estar escribiendo, por ejemplo, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y así, porque la tabla sale mucho más larga, ¿cierto? Y estar escribiendo cuál fue la temperatura mínima en cada caso, ¿ya? No sé si van entendiendo la idea. Se hacen en intervalos, se agrupan en intervalos. Lo que hacen estos intervalos es decirnos que hay una de estas temperaturas mínimas, ¿cierto? Que tiene frecuencia 1. Frecuencia 1 quiere decir que hay uno de ellos. O, bueno, en este caso, con uno de ellos me refiero a que hubo una temperatura mínima de la cual está en intervalo entre -4 y -2, con el 2 sin incluirlo. ¿Por qué? Porque yo en este intervalo, ya, lo que estoy haciendo es generar o representar todos los valores desde el -4 al -2. -4, -3,5, -3, -2,5, ¿cierto? Pero el -2 no, ¿por qué? Porque el -2 va a estar incluido en otro intervalo, va a estar en otro grupo, ¿ya? Entonces los valores que son -2, por ejemplo, que de un intervalo, o bueno, en sí, de esto yo no puedo deducir, por ejemplo, ya, sí, hubo frecuencia 1, que quiere decir frecuencia 1 que este intervalo se repitió o tuvo una frecuencia de una vez, ¿ya? Yo no puedo asumir que, por ejemplo, este valor es -4, ¿ya? O yo decir que este valor, por ejemplo, es -3, ¿ya? Yo no puedo hacer eso. Lo que puedo, por eso es que es muy importante con estos ejercicios o con estas tablas, no malinterpretemos información, ya que es muy común hacerlo, ¿sí? Típicos ejercicios que nos dicen, por ejemplo, que no incluyen o no asumen, nos están diciendo, por ejemplo, mínimo, no sé, existe que la temperatura justo mínima fue de -4, y yo no lo puedo saber, ¿por qué? Porque solamente lo que me está diciendo aquí, lo que me está representando es que este dato, ¿cierto? Esta frecuencia, ¿cierto? Está entre ese intervalo, o sea, puede tomar cualquier valor dentro de este intervalo, nosotros lo sabemos, ¿ya? Pero por eso es que se agrupan intervalos. Lo que sí, bueno, podemos estar como más, un poquito más, o ir jugando con algunos valores, ¿cierto? Es con la marca de clase. La marca de clase es un promedio, ¿ya? Un promedio, básicamente, se calcula como la suma de todos los datos, o sea, la suma de cada dato, ¿cierto? Partido de la cantidad de datos. En este caso, hay dos datos aquí, ¿cierto? En estos intervalos. Por lo tanto, voy a sumar el -4 con el -2, ¿cierto? Lo voy a dividir en 2 y esto va a ser una marca de clase de -3. Una marca de clase -3 significa el dato que está al medio, por así decirlo, en este intervalo, que está a la mitad. Y si tengo, por ejemplo, un intervalo de 10 y aquí con un 20 abierto también, la marca de clase va a ser 15. ¿Por qué? Porque va a ser el dato que esté en un promedio, ¿ya? Yo saco el promedio de estos dos y voy a tener la marca de clase, ¿sí? Entonces, tengo la marca de clase, ¿cierto? Y la frecuencia. La marca de clase es lo que les dije recién, ¿ya? Es un promedio entre los extremos del intervalo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, -2 con 0
menos 1, ¿cierto? Entre 0 y 2, si hago un promedio, 2 dividido en 2, 1, ¿cierto? Entre 2 y 4, 3. Entre 4 más 6 son 5, ¿cierto? Entre 6 y 8 son 7, ¿ya? Pero esto es solamente una marca de clase, ¿ya? ¿Qué es importante aquí? Bueno, como les comentaba, la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia me va a indicar qué cantidad de datos o cuánta cantidad se repite, ¿cierto? En este intervalo. Por ejemplo, en el primer intervalo es de frecuencia 1, por lo tanto tiene solamente un dato que corresponde o que está entre este intervalo. Está entre menos 4 y menos 2. Luego tengo otra frecuencia de 1, ¿cierto? Que se encuentra entre menos 2 y 0. Hay otra frecuencia. Luego tengo una frecuencia 7, o sea, hay 7 datitos acá adentro, ¿cierto? Metidos entre 0 y 2, ya sin incluir el 2. El último valor de cada intervalo no se va a incluir, ¿ya? Acá hay 7. Entonces aquí pueden haber, por ejemplo, pueden haber 7 0, sin problema. Pueden haber 7 0, como pueden haber, por ejemplo, 7 1, o pueden haber 4 0 y 3 1, ¿ya? La frecuencia es 7, ¿ya? Como verán aquí, hay 7 datos, ¿cierto? Hay 7 valores que están entre este intervalo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué hago tanto hincapié en eso? Porque no, yo no puedo asegurar de que, por ejemplo, eh, hay 7 valores 0 o 7 valores 1, o suponer cosas que no son, porque lo único que yo deduzco de un intervalo, cuando tengo la frecuencia, es que hay 7 de esos datos que están entre ese intervalo y nada más. No puedo saber si los 7 exactamente son 1 o son 0 o son 1,5. No lo puedo saber, ¿ya? Aquí tengo 9 de frecuencia, o sea, tengo 9 valores, ¿cierto? 9 valores de temperatura en grados Celsius entre 2 y 4, sin incluir el 4. Luego tengo 3, ¿cierto? Entre 4 y 6, y tengo 4 entre 6 y 8. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto que les comento mucho? Porque se suele mucho deducir que al final, ¿cierto? De cada intervalo, nosotros decimos ya, la frecuencia es 4, es un valor de 4, por lo tanto, hay 4 valores en este intervalo. Y nos dicen, por ejemplo, que hubo una temperatura de 8 grados. ¿Ya? Si nos dicen eso, por ejemplo, o que hubo una temperatura, por lo menos hubo una temperatura de 8 grados, yo no lo puedo deducir. Nuevamente, ¿por qué? Porque lo único que yo deduzco de un intervalo, ¿cierto? Es que tengo 4 datos dentro de él. Pero pueden ser tanto los extremos, pueden ser datos del medio, pueden ser decimales, etcétera, etcétera. Entonces yo no puedo decir que ya, por ejemplo, aquí hay 2 6, hay 2 6, ¿cierto? Hay 2 6, puedo decir que hay un 7 y puedo decir que hay un 8. Yo no puedo deducir eso, no se puede. Puede estar así, ¿cierto? O puede que todos sean 6 sin ningún problema, o todos sean 7 sin ningún problema. Entonces yo no puedo deducir, ¿cierto? Como en sí, en este sentido, lo que les comento, ya así como decir o asumir, ¿cierto? Que hay como mínimo, bueno, deben haber, ¿cierto? Valores, pero yo no los puedo, no sé si me han entendido, que es como asegurar que sí o sí van a ser esos valores. Lo único que puedo saber es que están entre ese intervalo, nada más, ¿ya? Entonces, hasta ahí se va entendiendo más o menos la idea para pasar a lo que vendría siendo frecuencia acumulada. Importante que me confirmen, por favor, ¿ya? Para poder ir avanzando. Ya, bacán. Entonces, frecuencia acumulada. Nosotros ya sabemos qué es la frecuencia, ¿cierto? Es la cantidad de datos, ¿cierto? Que hay en cada intervalo. La frecuencia acumulada, lo que vamos a hacer es nosotros ir sumando cada dato. ¿Qué quiere decir con esto? De que vamos a ir sumando todas las frecuencias. ¿Cómo se suman? Primero, frecuencia 1, ¿cierto? Frecuencia acumulada, ¿cuánto tendría? 1, ¿cierto? Ahora, a este 1 yo le voy a sumar el siguiente de abajo. 1 más 1, 2, perfecto. Ahora, este 2 de aquí
lo que voy a hacer yo es tomarlo y sumarle el de acá abajo, el 7. O sea, me va a hacer, o me va a dar 9, ¿cierto? Nuevamente, 9 más este valor siguiente, 18, ¿cierto? 18 más 3, 21, 21 más 4, 25. Entonces, en resumen, que vendría siendo la frecuencia acumulada es ir sumando, ¿cierto? Todas las frecuencias de todos los datos para llegar a un total. ¿Qué es esto de aquí? Eso de ahí es el total de datos que hay. Ya es el total de, en sí, yo al sumar todas las frecuencias voy a conseguir 25, pero 25 que 25 datos, ¿ya? Entonces hay 25 datos en total de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque es lógico pensarlo. ¿Por qué? Porque hay uno, ¿cierto?, que está entre este intervalo, hay uno que está entre este intervalo, 7, 9, 3, 4, ¿cierto? Y en total, ¿cuántas personas entrevistadas, etcétera, etcétera? ¿Cuántas hay? 25, ¿ya? Entonces eso es lo que nos va a indicar la frecuencia acumulada, ¿ya? Siempre va a ir subiendo, nunca puede ir aumentando, va en crecimiento o se puede estancar, ¿ya? Pero nunca va a ir hacia abajo, ¿ya? Porque esto es muy común en gráficos, que después lo vamos a ir viendo, ¿ya? Puede que, por ejemplo, tengamos frecuencia un dato cero y se vuelva a repetir, ¿cierto? En este caso, la frecuencia acumulada de la anterior, ¿cierto? Ahí se va a mantener, pero no es como que existan de 9, ¿cierto? Pueda pasar a 8. ¿Por qué? Porque no hay dato menos uno, ¿ya? Entonces, por eso es que siempre se va a mantener igual la frecuencia acumulada o va a aumentar, ya va a tender a eso, a aumentar. ¿Por qué? Porque va acumulando todos los datos anteriores, va recibiendo todos los datos que están antes de él y los va sumando, ¿ya? Por eso. Frecuencia relativa. Ya. La frecuencia relativa, ¿cierto? Lo que significa es dividir, es el cociente entre la frecuencia, ¿cierto?, del intervalo sobre el total de datos. Ya, entonces, frecuencia relativa, que se expresa así como una F y una R minúscula, ya, es el cociente entre, entre la frecuencia, una F minúscula, ¿cierto?, dividido en los datos totales, ¿ya? En la cantidad de datos que hay. Entonces, la frecuencia relativa del primer intervalo, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser? Recordemos, es el cociente 1 sobre ¿qué? La cantidad de datos, o sea, 1 sobre 25, ¿ya? Esto van a ser como probabilidades, por así decirlo, de otra forma, ¿ya? Es básicamente como probabilidades de que si nosotros, dentro de esta encuesta, ¿cierto? No sé, seleccionamos un valor o seleccionamos algo, ¿cuál va a ser la probabilidad de tomar este intervalo? 1 sobre 25, ¿ya? Puede servir esas cosas. Ahora, nuevamente, ¿cuántos datos hay de este intervalo? 1 sobre 25, ¿ya? ¿Cuántos datos hay de este? Del intervalo entre 0 y 2, 7, por lo tanto, 7 sobre 25. ¿Cuántos datos hay en el intervalo 2 y 4? 9, por lo tanto, 9 sobre 25. Y así los demás. ¿Cuál es la frecuencia del intervalo 4 y 6? Ya, entre 4 y 6, 3. Por lo tanto, 3 sobre 25. Y la última lo mismo, 4 sobre 25. ¿Qué conseguí de esto? La frecuencia relativa. Ahora, ¿qué creen que será la frecuencia relativa acumulada? Sabiendo ya hasta ahora estas tres cositas, ¿qué creen que será la frecuencia relativa acumulada? Les pregunto yo, y espero me respondan. ¿Qué será la frecuencia relativa acumulada? En palabras simples o si quieres se van en la onda, no sé. ¿Qué creen que será la frecuencia relativa acumulada? Sabiendo que hasta ahora, ¿qué vimos? La frecuencia normal, ¿cierto? La frecuencia acumulada, frecuencia relativa, que relativa, ¿cierto? Nos va a hablar de cociente entre la frecuencia y la cantidad de datos. ¿Y cuál será la frecuencia relativa acumulada? La suma, ya, bacán. Sería perfecto si me lo hubiera escrito para todos. Así no formal es lo mismo que la frecuencia acumulada, pero con la frecuencia relativa, jeje, la suma ordenada. Ya, ya me dieron dos respuestas, sí, exacto.
¿cierto? Es sumar, es ir sumando las frecuencias relativas. Básicamente lo mismo que hicimos acá, solo que aquí no era relativa, sino la frecuencia acumulada. ¿Ya? Es importante que vayan haciendo esas distinciones, ¿ya? Uno es frecuencia, frecuencia acumulada, ¿ya? Que nos van a dar los números enteros. Frecuencia relativa acumulada. Entonces, voy a hacer lo mismo que lo anterior, o sea, sumar todos los datos. Parto con 1 sobre 25. 1 sobre 25 más 1 sobre 25, fácil. ¿Por qué? Porque tienen igual denominador, entonces simplemente voy sumando lo mismo que la frecuencia acumulada. Fíjense que van a ser los mismos datos, solo que dividido en 25. ¿Ya? Dividido en 25, 9 sobre 25, 18 sobre 25, 21 sobre 25 y 25 sobre 25 o 1. ¿Por qué 1? Porque ahí está el total, todos los datos. ¿Ya? Entonces, resumiendo, ¿ya? Tengo la frecuencia relativa, o sea, frecuencia acumulada, ¿ya? La frecuencia, ¿cierto?, de la cantidad que se repite en los intervalos, la frecuencia acumulada es la suma, es ir sumando con el siguiente, ¿ya? La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia normal, ¿cierto?, la frecuencia absoluta, y el total de datos, que, como vamos a calcular el total de datos, con la frecuencia acumulada. Al final de la frecuencia acumulada vamos a tener todos los datos totales. Entonces ahí yo puedo sacar la relativa. Y la relativa acumulada, ¿cierto?, es lo mismo, ir sumando ya básicamente los datos, ¿cierto?, con los que vienen. El 1 con el 1, el 2 con el 7 sobre 25, el 9 con el 9 sobre 25, más 9 sobre 25, ¿cierto? 18, más 3, 21 más 4 y así. ¿Ya? Si fijan, no es tan terrible. Y ahora viene la frecuencia porcentual. ¿Qué creen que será la frecuencia porcentual? ¿Qué creen que será la frecuencia porcentual? ¿O a qué se le, a qué, o qué se les viene a la cabeza con escuchar porcentual? Frecuencia, ya sabemos que es frecuencia. Y porcentual, porcentaje, ¿cierto? Entonces, tendrá que ver la frecuencia con el porcentaje, claro. ¿Cómo? Lo que vamos a hacer nosotros es encontrar, ¿cierto?, qué porcentaje ya corresponde a la frecuencia de mi total. O, en otras palabras, ¿cierto?, a la frecuencia relativa multiplicarla por 100. Y nada más. ¿Por qué? Porque la frecuencia relativa lo que nos va a hacer, ¿cierto?, es hacer este cálculo, ¿cierto? Fíjense, 1 sobre 25. Y si yo quiero saber ahora en porcentaje qué valor es ese de 25, lo que voy a hacer yo es escribir es 1 por 100, ¿cierto?, dividido en 25. ¿Qué consigo con esto? Yo, al escribir esto de acá, ¿cierto? O de otra forma, ¿cierto?, que vendría siendo qué porcentaje es A de B, ¿ya? Básicamente esto lo puedo escribir como A por 100 dividido en B. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es tomar nuestra frecuencia relativa, ¿ya?, y multiplicarla por 100. Nada más que eso. Entonces, 1 por 100 sobre 25. ¿Ya? El 100 es 25, 4 veces, por lo tanto, esto va a ser 4. ¿4 qué? 4%. ¿Por qué? Porque porcentual es por ciento, entonces será 4%. Ahora, ¿qué tengo aquí? Nuevamente, un 1 sobre 25, ¿ya? Entonces tengo 4%, ¿ya? 7%, o sea, 7, perdón, 7, ¿cierto? Por 100 dividido en 25. Ya nuevamente, esto es 4, ¿cierto? 7 por 4, 28, 28%, ¿cierto? 9, 9 por 100 dividido en 25. Si dan cuenta, esto nos da 4 todo el rato. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar el 4 por la cantidad de la frecuencia y le vamos a agregar el porcentaje, ¿ya? Entonces, 9 por 4, 36, 4 por 3, 12 y 4 por 4, 16. Y ahí tengo lo que vendría siendo, en este caso, la frecuencia porcentual. Y ahora, si se fijan, viene lo más lógico de todo. ¿Cuál va a ser la frecuencia porcentual acumulada? La suma de todas las frecuencias porcentuales, ¿ya? Entonces aquí,
tengo 4 porque parto con el primero, ¿cierto? Luego 4 más 4, 8%, ¿ya? 8 más 28 son 36%, ¿cierto? 36 más 36, 72%, ¿ya? 72 más 12, 84%, y 84 más 16, 4 más 6 son 10, ¿cierto? Más 8 son 9, y me quedan los 10 del 16, por lo tanto son 100, ¿ya? Y ahí estaría. Bueno, qué importante de esto es que esto no siempre da 100%. Ya suena muy, muy raro, pero es así, ¿ya? No siempre da 100%, pero aproximadamente, ¿cierto? Va a dar entre un 98 o un 99, ¿cierto? Para arriba. Obviamente menos de 100, ¿ya? O llegando al 100, ¿ya? Pero puede que no les puede que les salga un 99, algo, o un 99, por ejemplo, ¿ya? Pero no quiere decir que está malo. ¿Por qué? Porque hay muchos decimales, ¿cierto? Depende del ejercicio, depende de la cantidad de frecuencia, la cantidad de datos, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Qué decimales tomemos? Si lo aproximamos o no lo aproximamos. Entonces todo eso va de alguna forma, eh, va a tener que ver o va a tener cierta relación con el resultado final, ¿ya? Pero no se preocupen si como que, por ejemplo, no les da 100, ¿ya? Pero lo importante es que esté cerca del 100, 99%, 98,9 o, un poco por ahí, ¿ya? Depende mucho de los casos, ¿ya? Pero si notan que, por ejemplo, les dio 90, háganlo de nuevo. O si les dio 95, revísenlo de nuevo por si acaso, ¿ya? No se preocupen cuando les dé como 99 como algo, 99,8, etcétera, etcétera, ¿ya? Y eso, pues, no sé si tienen dudas hasta ahora de todo lo que acabamos de ver, que igual fue más o menos harto, pero en sí como que no es tanta la cosa. Ya igual es, si sabemos diferenciar frecuencia, ¿cierto? Siempre vamos a ir aparejando estas cosas de acá, siempre vamos a ir agrupándolas. La frecuencia con la frecuencia acumulada, ¿cierto? Todo lo que es relativo con la frecuencia relativa acumulada también, y todo lo que es porcentual con lo porcentual, ¿ya? Entonces, un repaso así más o menos rápido por encima: la frecuencia, ¿cierto? Es la cantidad que se repetía, el intervalo, en este caso aquí es 1, acá es 1, acá es 7, 9, 3, 4. Es la cantidad de veces que se repite ese intervalo, o qué valor hay dentro de ese intervalo. La frecuencia acumulada, ¿cierto? Es ir sumando, ¿ya? Ir sumando los valores, ¿cierto? Con el que sigue, ¿ya? Entonces este 1 más 1 son 2, más 2 son 7. En sí es ir sumando todo esto de acá, ¿ya? Con eso, ¿qué vamos a conseguir? Vamos a conseguir el total de datos, ¿ya? Que el total de datos va a estar al final de la frecuencia acumulada. Que es importante como tip: si pueden hacerlo, hagan la frecuencia acumulada del cálculo 2 veces. ¿Por qué? Porque puede que en el primero se le pase el número, ¿ya? Y es muy importante que no ocurra eso, así que yo, en lo personal, a veces hago la frecuencia acumulada 2 veces. Si es que no estoy muy seguro del resultado que me dio, lo hago 2 veces, ya para confirmar. ¿Por qué? Porque este dato de aquí es muy importante y cambia absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un dato mal aquí, o un dato que no conté, automáticamente está todo mal, ¿ya? Entonces, por eso es muy importante que el final, este dato de acá al final, sea realmente la suma de todas las frecuencias, ¿ya? Luego tengo la frecuencia relativa, que no habla lo que nos habla. La frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia normal, la frecuencia absoluta, ¿cierto? La frecuencia absoluta del intervalo sobre la cantidad total. La cantidad total, recordemos que la sacamos con la frecuencia acumulada, ¿ya? Que es la suma de todos los datos. Luego tengo la frecuencia relativa acumulada, o de otra forma es la frecuencia acumulada sobre sobre la cantidad total, ¿ya? Lo pueden ver de esas dos formas. Si se fijan, a ver si esto no, ya. Si se fijan, esto, ya que es la frecuencia acumulada, si se fijan aquí se repite, solamente que lo divido en 25, en 2 sobre 25, 9 sobre 25. Entonces, pueden ser cosas obvias, pero es importante como que se den cuenta de lo que tienen, ¿ya? Entonces, la frecuencia acumulada, para pasar la frecuencia relativa, lo divido en la cantidad de datos total, ¿ya? Entonces, al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Al final de la frecuencia relativa, tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es la suma de todas las frecuencias relativas, ¿ya? O de otra forma, la frecuencia acumulada, ¿cierto? Sobre la cantidad de datos totales. Ahora, con la frecuencia porcentual,
¿cierto? Lo que tenemos es que a la frecuencia relativa la vamos a multiplicar por 100, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la frecuencia relativa por 100 y vamos a tener el porcentaje, ¿ya? O el valor de la frecuencia porcentual, ¿ya? Y si se fijan acá, tengo la frecuencia porcentual acumulada, o también de otra forma, ¿cierto? Lo que vendría siendo la frecuencia acumulada relativa, o sea, relativa acumulada por 100, también nos va a dar, en este caso, la frecuencia porcentual acumulada. Si se fijan, todos estos datos como que tienen como cierta relación, ya que es importante que lo noten, ¿ya? ¿Tienen dudas hasta ahí para poder continuar? Para pasar con los gráficos, ¿tienen dudas? Vamos, necesito su confirmación para poder ya pasar a... No, ninguna. Ya, bacán. Entonces, seguimos nomás, po. Seguimos nomás. Uy, no debería haber borrado eso. No, sí, se borra, porque aquí pasa otra cosa, ya. Gráficos, esto es muy importante. Y en especial el primero, el de círculo, o gráfico circular, gráfico de torta, da lo mismo. ¿Por qué es tan importante este gráfico? Bueno, porque en sí tiene muchas trampas, ¿ya? Es muy tramposo y siempre juegan con este gráfico, ¿ya? Porque el que yo creo que más porcentaje se tiene como de equivocar la gente. ¿Por qué? Porque se pueden mezclar muchas cosas aquí. Entonces, bueno, primero que nada, un poco de lógica. Una circunferencia, ¿cierto? Recordemos que es de 360 grados, ya eso como para recordarnos. Pero podemos deducir aquí, ¿cierto? Que el 100% de la circunferencia, ¿ya? Corresponden a los 360 grados. ¿Por qué les digo esto? Porque si mi 100% es todo eso, que lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque está ocupando el 100% del círculo. ¿Y qué es un círculo, cierto? Un círculo es básicamente todo lo que está aquí. Y un círculo tiene un ángulo de 360 grados, ¿ya? Una circunferencia completa. Entonces, mi 100% siempre van a ser los 360 grados en este gráfico. Y eso es importante porque podemos hacer ciertas reglas o ciertas relaciones, ¿ya? Fíjense aquí que, bueno, eh, por muy lógico que suene esto, hay veces que en los ejercicios hay que mirar el ángulo que tienen los porcentajes. Y ahí es por eso que les digo y les indico todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay veces de pillo, ¿cierto? O que no cuadran los porcentajes con los ángulos que tienen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si nos piden representar cierta cantidad de datos en un gráfico circular, tenemos que tener mucho ojo con representar bien los ángulos con el porcentaje indicado. Entonces, si aquí nos dice un 28%, ya vamos a este que es más fácil, un 36%, ¿ya? Y me pregunto, un 36, ¿cuál será el ángulo de 36? ¿O a qué equivaldrá dentro de mi circunferencia, dentro de mi círculo? ¿Cuánto es el espacio que yo tengo que ocupar de este gráfico? Porque, por ejemplo, la mitad, ¿cierto? Del círculo, ¿cuánto es? Es 180, ¿cierto? Esto de aquí es 180. Entonces podemos decir que 180 es el 50%. ¿Por qué? Porque es la mitad del círculo. Ya entonces podemos hacer esa otra relación. El 50% es la mitad del círculo, o sea, 180 grados. Si yo parto de nuevo a la mitad, esos 180 voy a tener un ángulo de 90. ¿Ya? Un ángulo de 90. ¿Y a qué corresponderá un ángulo de 90 en porcentaje? ¿Quién me lo dice primero? ¿A qué equivale un ángulo de 90 en porcentaje? 25. ¿Ya? Entonces, tiene cierta lógica, ¿cierto? Y es muy importante esto, porque como les digo, puede que tengan ejercicios de los cuales tengan que representar un gráfico, ¿cierto? Les den una tabla de frecuencia y esta tabla de frecuencia tengan que pasarla a un gráfico circular y ustedes no saben cómo pasar o qué relación hacer con los porcentajes, porque en sí puede haber otro círculo, ¿cierto? Y puede estar, por ejemplo, así. Y esto me puede decir que es 36%. Y se fijan, eso no corresponde, no va. O que me digan que un 28 es así. ¿Ya? Es súper exagerado, pero se entiende de que hay que tener mucho cuidado, en este caso con los porcentajes y con los gráficos circulares. ¿Ya? Entonces, o también otra cosa que me pueden preguntar es básicamente a qué ángulo corresponde cierto tanto porcentaje. ¿Ya? Entonces, si fijan acá,
yo hago una regla de 3 simple, ¿cierto? Digo que 100 es a 360, como, recordemos que acá arriba está porcentaje y acá arriba está grados. Grados. ¿Ya? Ángulo mejor. Voy a expresarlo así. Ahí sí, ángulo. Ahí está. Arriba porcentaje, abajo ángulo. O arriba, o arriba ángulo, abajo porcentaje. Da lo mismo. Lo importante es que la regla de 3 esté bien hecha. ¿Ya? Entonces, 100 es a 360. ¿Y cuál es nuestro porcentaje? 36. ¿Dividido en cuánto? En X, porque es el ángulo que queremos saber. Y ahí si se fijan acá, ¿cierto? 36, 36, ¿cierto? Ahí puedo simplificar algunas cosas, ¿cierto? Tengo X es igual a 36 por 360 dividido en 100, ¿cierto? Tengo esto, y me queda 36 por 36 dividido en 100, y eso lo voy a sacar con calculadora para no equivocarme. Dividido en 100, no, dividido en 10. 36 por 36 dividido en 10. Y eso me da 129, 29,6, ¿ya? Aproximadamente. O 130, dijémoslo en 130, ¿ya? Entonces este ángulo que abarca este porcentaje es de aproximadamente 130 grados, ¿ya? Lo mismo podemos hacer para el 28, para el 4, ver qué porcentaje equivale cada uno, cada ángulo, o sea, qué ángulo equivale cada porcentaje. Por ejemplo, con el 4, 25, ¿cierto? Vamos a hacer otra relación que básicamente es lo mismo. 25 es a 90, ¿cierto? ¿Cuánto va a ser 4 sobre x? ¿Qué ángulo va a ser el 4? Entonces tengo x es igual a 4 por 90 sobre 25, ¿ya? Entonces 4 por 90 sobre 25, básicamente va a ser x es igual a 14,4. Entonces, esto va a ocupar un ángulo de 14,4. ¿Ya? Es importante que sepan esto, ¿ya? Porque les puede servir mucho. Dudo que lo pongan, sí, pero sirve y harto, ¿ya? Bueno, un poquito más allá de, hablando de este, del gráfico sector circular, bueno, eh, como les digo, es más que nada saber hacerlo y tener cuidado con, porque en sí, así es súper fácil la lectura de este gráfico. ¿Por qué? Porque, bueno, más adelante vamos a tener un ejercicio, ¿cierto? Y nos pueden decir ya que hay en total 100 personas, ¿ya? Y si se fijan, si hay 100 personas, ¿cuántas corresponden al intervalo 4 y 6? 28, ¿ya? Y así, sucesivamente. Ya entre 2 y 4, ¿cuántas personas hay? 36, ¿ya? Obvio aquí, ¿por qué? Porque aquí mi total de personas son 100, pero pueden ser 200 y ya no sean 76, o sea, no sean 36, sino sean 72. O que aquí no son 28 y son 40, 44, ¿ya? No, 44, no, 46. Eso, ¿ya? Entonces, bueno, un poquito más de esto, más no lo veo como tanto, o alguna cosa más que agregarle, ya más que lo de los ángulos, que es tener cuidado al momento de hacerlo, o de crear este gráfico, ¿ya? Y bueno, pasamos a lo que vendría siendo el histograma, que el histograma, ya, lo que nos va a decir, ¿cierto? Es básicamente hablarnos de intervalos, ¿ya? El histograma, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es que nuestros intervalos que vimos delante, ¿cierto? En la gráfica, o sea, en la tabla, ¿cierto? Lo vamos a escribir en un gráfico, ¿cierto? En un gráfico frecuencia, frecuencia y temperatura mínima, ¿ya? Entonces, si fijan acá, aquí es como algo que está ahí, está tapando, ¿ya? Entonces, si se fijan aquí, ¿qué es lo que tengo? Bueno, tengo un dato, ¿cierto? O de frecuencia 1, que está entre 4 y -2, ya es lo que habíamos hablado antes, ¿ya? Tengo un dato nuevamente que está entre -2 y 0, ¿ya? Tengo 7 datos que están entre el 0 y el 2, que están entre este intervalo de acá. Tengo 9 que están entre ¿dónde? Entre 2 y 4, ¿ya? Luego, tengo 3 que están entre 4 y 6, ¿ya? Y tengo 4 que están entre 6 y 8. ¿Qué es importante aquí? De que así como puede estar este gráfico de frecuencia, ¿cierto? Puede estar uno de frecuencia acumulada. Y aquí donde yo les comentaba delante que en un gráfico de frecuencia acumulada nunca va a bajar, ¿cierto? Por ejemplo, este escalón, ya supongamos que este otro gráfico, vamos a hacerlo, supongamos que, imagínense, ya,
en frecuencia acumulada esto, ¿cómo sería? Esto estaría, esto por ejemplo, que es 1 aquí, este gráfico ahora sería, estaría por acá. ¿Por qué? Porque es 2. Ya esto está en 2. Luego, por ejemplo, aquí si son 7 datos, ¿cierto? Habría que sumarle la cantidad anterior, o sea 9, o sea, estaría por acá. Si se fijan, se va acumulando. A estos 9, tengo que sumarle 9 más, o sea, se va a ir más para arriba. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, hay un dato 0? Un dato 0 o una frecuencia 0 significa que no hay nada de ese intervalo. Por lo tanto, supongamos que este intervalo de acá es 0, ya el de 3, ya para que lo vean un poquito. Voy a ahora sí. Y supongamos que este intervalo de acá es 0, ¿ya? Y ya no hay intervalo aquí. ¿Qué pasa arriba? ¿Qué pasa arriba? Recordemos que aquí estamos en 18, porque es un gráfico de frecuencia acumulada. ¿Qué pasa con ese gráfico al ser esto 0? Que no hay de esos temperaturas mínimas, se va a mantener. ¿Por qué? Porque hay 0. Y si sumamos 18 más 0, no subió ningún peldaño, por lo tanto se mantiene en 0. Ah, entonces por eso yo les decía que un gráfico, cuando hacemos un histograma de frecuencia acumulada, lo que va a pasar aquí, ¿cierto? Es que los gráficos de frecuencia acumulada siempre van a tender a subir o a mantenerse. Siempre van a tender a subir, a elevar. Ya siempre va en crecimiento. Puede pasar que, si es que, claro, una frecuencia de un intervalo es 0, se estanque. Pero después, por ejemplo, si se fijan, la de ahora es 4 y va a subir a 22. Va a 22. ¿Ya? Ahí supongamos que ese quedaría como el de frecuencia acumulada. No sé si se entendió más o menos la idea. ¿Qué me dicen? ¿Van bien hasta ahora? ¿Van bien, cierto? Ya, bacán. Recuerden, cualquier duda me comentan nomás. Bacán, bacán. Ya, pues, sigamos. Tengo, bueno, polígono de frecuencia y gráfico de barra. El polígono de frecuencia es algo muy parecido al histograma, ¿ya? Solo que lo que va a hacer en este caso es unir, ¿cierto? Si se fijan la línea roja, lo que está haciendo es que si se fijan, cada punto está al medio de lo que vendría siendo nuestra barra. Supongamos que esto es una barrita de cereal. Entonces, en nuestro gráfico, ¿cierto? En este polígono de frecuencia, lo que se va a hacer es unir las marcas de clase, ¿ya? Las marcas de clase, ¿cierto? Están representadas por ese punto de ahí, ya que intersectan a la barra. No sé si me van cachando la idea. Ya básicamente, lo que quiero decir es que en esta barra, la marca de clase va a ser de 28 a 30, 29. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿cierto? Aquí está el 29, supongamos. Está a la mitad. Entonces, a la mitad vamos a poner nosotros un punto y ese punto si lo unimos, si hacemos la marca de clase en cada barra y las unimos, vamos a formar lo que vendría siendo el polígono de frecuencia, que va a ser solamente la línea, ¿ya? Que está unida a todas las marcas de clase del intervalo. ¿Ya? Es súper mágico esta cuestión, ¿ya? Bueno, funciona más de lo mismo, ¿cierto? No hay como ninguna novedad o algo así en general acerca de estos gráficos en sí. Súper importante que veamos las variables en las que están, qué variables tienen. ¿Por qué? Porque pueden estar, por ejemplo, en frecuencia porcentual, pueden estar en frecuencia relativa, pueden estar en frecuencia normal, ¿cierto? Entonces es muy importante que veamos primero los ejes de nuestras variables dependiente e independiente. ¿Ya? En este caso, esta sería la dependiente y esta sería la independiente. No, al revés. Al revés, ¿o no? No me acuerdo. Al revés, ¿o no? ¿Qué me dicen? Sí, pues, esta es la independiente y esta es la dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque depende del valor que está aquí. ¿Ya? Entonces, es importante ver o en sí nuestro eje X, nuestro eje Y, ya que tenemos que verlo. ¿Qué tiene? Si tiene frecuencia relativa, si tiene frecuencia porcentual. Ya, si se fijan, antes les dije que la frecuencia acumulada iba a tender a aumentar, ¿cierto? En los gráficos de barra o los histogramas, lo que sea.
ya va a ir un aumento o se puede estancar en un intervalo. La frecuencia porcentual y frecuencia relativa porcentual va a ser lo mismo, ya porque sí, porque son todas sumas de las anteriores, se va todo sumando, ¿ya? Entonces, puede que les salga un ejercicio y ustedes ya saben cómo relacionar o a qué corresponde cada cosa, ¿ya? Aquí tenemos un gráfico de barra, ya que el típico que hemos visto en todos lados, que básicamente, como les digo nuevamente, va a depender de las variables que tengan, si hay intervalos, si hay, por ejemplo, en este caso hay colores, no sé, colores de pelo del cuarto A, por ejemplo. Y aquí nos dan la frecuencia, ya, importante que miren. Si les digo que este curso tiene 100 personas, no, 100 no, no, 50 tampoco, ya, sí, 50, no, 50 no, sí, 50. Ya, tiene 50 personas, el cuarto A, ¿cierto? Tiene 50 alumnos, y aquí nos dan la frecuencia normal, frecuencia normal, frecuencia porcentual, frecuencia porcentual. Entonces, esto es un 50%, esto es un 30%, y todos son porcentajes. ¿Por qué? Porque el gráfico está en color de pelo y frecuencia porcentual. Frecuencia porcentual. Entonces, ya no me dan números, no tengo valores, si se fijan. Yo no digo, por ejemplo, yo sé que la cantidad de alumnos son 50, pero aquí me dice que hay 50, pero 50, el 50%. ¿Y cuánto es el 50% de 50? Ahí es donde usted tiene que aplicar porcentaje. El 50% de 50 a 25. La mitad. El 30%, 30 por 25 dividido en 100, ¿cierto? Es 30 por un cuarto, ¿ya? Y el 30 en 4 no cabe exacto, ya por lo tanto tengo 7,5, ya que no existen 7,5 personas, pero supongamos que sí existen, ¿ya? Supongamos que sí existen para no entrar en conflicto con el gráfico, ya porque en este caso yo dije que los alumnos eran 50, ¿ya? Entonces, aquí después me dicen que hay 20%, entonces 20 por un cuarto, ¿cierto? Son 5, o sea, hay 5 personas que lo tienen rubio. El 10% de 25, o sea, 10 por un cuarto, ¿ya? Nuevamente, va a ser 2, algo, ¿ya? 2,5, de hecho. Entonces ya, supongamos que no tenemos decimales, supongamos que no nos da decimales, y este nos da 8 y este nos da 2, ya quedar bien por el ejercicio. Ya ustedes ya entienden que no pueden haber, es otra cosa importante, no pueden haber, por ejemplo, 7,5 personas, ¿ya? O no pueden haber 7,5 en este caso cuando hablamos de cosas físicas, no se pueden como partir por la mitad, no sé si me entienden, porque no existen 7,5 personas, ¿ya? O son 7 o son 8, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, por el ejercicio, ¿cierto? Y porque yo escogí esa cantidad de alumnos, son 7,5, pero por ejemplo, si hubiera dicho que hay 200 alumnos, ya aquí hubiéramos tenido todo un número entero. Ya, por ejemplo, las 50 acá son 100, ¿cierto? El 200 en 30, eh, son 30 por 200 dividido en 100, ¿cierto? Aquí tengo 6. Uy, me voy con los 60. Ahí sí, me busqué con los números. Ya tengo 60, ¿cierto? Aquí tengo 20, el 20% de 200, 40, ¿cierto? Y el 10% tengo 20. Ya, entonces aquí, como si se fijan, yo dije que hay 200 personas y me dieron un gráfico de frecuencia porcentual. Entonces yo lo que tengo que hacer en un gráfico de frecuencia porcentual es primero, ¿cierto? Ver cuántas personas hay, y una vez sabiendo cuántas personas hay, yo puedo decir y puedo empezar a sacar conclusiones de cuál es la cantidad de la frecuencia, ¿cierto?, que hay en cada barrita, ¿ya? ¿Se entendió esa parte? Ahí sí que la vendí un poco con los números, pero bueno, lo importante es que a usted no les va a salir en la prueba estas cosas, siempre les van a dar el número entero, todas las cosas, ¿ya? En especial como cada casos de persona o de auto, cosas físicas, cosas que existen así, que se pueden tocar, ¿ya? No se pueden partir como por la mitad, ¿ya? No sé si entendieron ahí.
esa parte, o si va todo claro, no sé, porque ya creo que con esto estamos listos, al menos con esta primera parte. ¿Por qué? Porque no quise sobrepasarlo mucho con estadística, porque en sí es mucho. De hecho, iba a pasarle media moda mediana. Aparte de media moda mediana, le iba a pasar otros casos como de en sí, cómo calcular la moda, la media y la mediana en gráfico, en intervalos y o sea, en tablas de intervalos y en tablas sin intervalos, porque hay distintos casos. Entonces, si les pasaba eso, creo que les explotaba la mente, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar para la otra semana, o sea, para el miércoles y las otras clases que vienen a continuación. Total, nos queda harto todavía, así que no se preocupen, ¿ya? Así que eso, pues, vamos a hacer el ejercicio. Yo creo que primera clase que terminamos temprano, primera y última vez, yo creo, ya. Les voy a dar 2 minutos por ejercicio y después lo desarrollo yo, ¿ya? Así que de ahora ya, denle con este. 2 minutos tienen para hacerlo. Mientras tanto, les comento que les mandé un link de un ensayo presencial en la Universidad de San Sebastián y es importante que, por ejemplo, bueno, tercero medio, mm, bueno, cuarto medio, obviamente tienen que ir o tratar de ir, ya, pero tercero medio, si pueden, vayan. ¿Por qué? Porque algo muy loco que si uno comienza a prepararse desde antes y a hacer cosas desde antes, mientras más antes lo haga mejor, porque así después tiene cuarto medio, porque cuarto medio igual es complicado porque primero hay que terminarlo y aparte hay que hacer un pruebo. Entonces es difícil, consume tiempo y si se preparan antes o hacen cosas antes, tienen experiencia antes que los demás, les va a servir a usted, va a ser mucho mejor. A mí me hubiera encantado ir a ensayos presenciales, pero la pandemia, entonces no se pudo hacer nada. Ni siquiera fui al preo presencial. Eso es lo más triste. Ustedes tienen la suerte de que por lo menos ahora los preos están presencial. O los ensayos. ¿Ya cómo van? Todavía no tengo respuesta. 1 minuto 30. Que 30 segundos para que terminen la pregunta y resolvemos. Un minuto 50, no tengo respuesta todavía. ¿Qué pasa? Me voy a enfadar. Me voy a enojar. Ya, ya vos, necesito respuesta, chicos. Terminó el tiempo, se acabó. Así que díganme algo ahora. ¿Qué les dio? ¿O qué deducen de aquí? Ah, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién opina otra cosa? Porque si nadie dice algo, yo voy a suponer que todos lo tuvieron bueno y no lo voy a hacer. Si lo tienen bueno, ¿para qué lo hago? ¿Cierto? Ya vamos a pasar con el siguiente. Vamos a hacer los tres de una. Ya, 2 minutos igual para este. Dale nomás. Vamos, vamos, vamos. Pasa 30 segunditos. Uy, tengo respuestas. Vamos, vamos, vamos. Sigan nomás.
1 minuto 30, creo que la B. Uy, esos creo no me convencen. Revísenlo. Háganlo hasta que se convenzan de que... Recordemos que dice no se deduce. Uy, ¿todos votaron por la B? ¿Cómo eso? ¿Cómo eso? A ver, les dije, ¿ven que no me pusieron atención? Les dije, este fue un cazabobo, totalmente. Vean la D. ¿Qué dice? El jugador de mayor edad tiene 40. Ojo la D, ven, Rommel, ojo la D. Yo no puedo asegurar eso, po. Si yo les dije que los intervalos yo no puedo decir cuál es qué persona, por ejemplo, aquí al final, claro, me dice el jugador de mayor edad tiene 34, pero yo no sé si tiene 34, ¿por qué? Porque esto es un intervalo. El rango de edades es de 35 a 40, ¿ya? Es de 35 a 40. Puede que una persona tenga 40 años, sí, pero puede que no. Puede que todas tengan 35, puede que todas tengan 36 quizás, o 38, no lo sé. Entonces yo no puedo deducir en un gráfico, o sea, en intervalos, yo no puedo deducir esto, ¿ya? Ven ahí, Rommel. Y los demás, espero hayan entendido el por qué. Era la D, no se puede deducir esta, ¿ya? Me asusté un poco, ¿ya? ¿Y por qué las demás no? Bueno, o sea, ¿por qué las demás sí? Voy a sacar esto para arriba un poquito. A ver si me molesta. Aquí está. Ya. Primero, al menos una persona tiene entre 15 y 20 años. Aquí, en porcentaje, entre 15 y 20, claro, hay mínimo una persona tiene que tener entre 15 y 20. ¿Por qué? Porque hay un 5% de 25, ¿cierto? Un 5 por 25 sobre 100, ¿cierto? Esto es 5 por un cuarto, ¿ya? Y bueno, si se fijan, aquí lo que vendría siendo la respuesta sería 1,25, 1,25. Entonces, claro, hay una persona que tiene entre 15 y 20 años. Si se fijan, hay mucha diferencia entre hacer una afirmación y decir entre. Y ese es el problema que hay en estadística, el no saber interpretar lo que me dice el gráfico, ¿ya? Es muy distinto cuando me afirma algo, porque me lo está afirmando. Aquí me está diciendo que el jugador de mayor edad tiene 40. Pero si me dijera, el jugador, puede haber, si me dice puede haber una persona que tenga 40, sí, perfectamente puede, pero cambia mucho el lenguaje que estoy utilizando, ¿ya? La uno sí es verdadero, la 2. El 30% de las personas tienen a lo más 25 años. Entonces el 30% a lo más quiere decir que yo en 25 miro para atrás, ¿cierto? Miro para atrás porque me dice a lo más, como máximo, ¿cierto? Hasta ahí, hasta ese punto, ¿ya? De ahí para atrás. Eso significa lo más en estadística, ¿ya? En este gráfico. Entonces, ¿cuánto porcentaje tengo aquí? 5 más 25, 30. Un 30 de las personas tiene a lo más 20, sí, correcto. ¿Qué hice ahí? Básicamente sumar, puntaje, o sea, sumar el porcentaje, ¿ya? Frecuencia porcentual acumulada. Corresponde a la afirmación. 5 jugadores del equipo tienen entre 30 y 35 años. Primero, ¿dónde está lo de 30 y 35? ¿Dónde está el rango, el intervalo aquí? Este es el intervalo que me interesa, porque el que me dice qué porcentaje tiene, muy importante que lo veamos, 20, por lo tanto, 20 por 25 sobre 100, sabemos que esto es un cuarto, por lo tanto me quedaría 20 por un cuarto, y eso es 5. Fíjense la aseveración y suponerlo o afirmar la diferencia entre este y esta, por ejemplo, es que aquí me dice que 5 jugadores tienen entre 30 y 35 años, me dio el intervalo, ¿ya? Se fijan, esa es como la trampita, ¿ya? Luego me dice la cuarta parte del equipo tiene una edad de al menos 30 años, bueno, de al menos como mínimo. Eso significa, de al menos es como mínimo. O sea, me voy a 30,
me dice como mínimo, entonces de aquí para acá, porque es como mínimo. Entonces, la cuarta parte del equipo tiene una edad de al menos 30 años. Primero, ¿cuál es la cuarta parte del equipo? Ya, entonces lo que vamos a hacer primero es darnos cuenta de que esto es 25 y esto es 5. No, esto es 20 y esto es 25, esto es 25 sobre 100. ¿Y qué es 25 sobre 100? Un cuarto. Por lo tanto, la cuarta parte del equipo tiene la edad de al menos 30 años, correcto, verdadero. ¿Ya? ¿Se entendió este? A los que dijeron la B, me preocupan ellos. ¿Se entendió por qué la B no es? Sí, bien, bacán. Vamos a la siguiente y después revisamos. Ya, miren, vamos a revisar hasta el tiro. No, vamos a revisarla después. Voy a darle un minuto. Voy a darle un minuto de nuevo para que la vuelvan a hacer y me den respuestas de la primera. Ya, para que la hagan. Ya, porque necesito respuestas de esa. 2 minutos en esta. Desde ahora ya. Comiencen nomás. 2 minutitos. ¿Cómo van? Pasó un minuto, ¿no? Tengo respuestas. A ver. Uy. Ya, vamos a ver. ¿Cuánto ha pasado? Ahí ya. Les queda tiempo todavía. Y se acabó el tiempo. Necesito más respuesta. Ya, ¿qué le dio a los demás? ¿Qué les dio a los demás? Vamos, vamos, comenten su respuesta. Me pregunta cuál es verdadera. ¿Cuál crees que es verdadera de esa alternativa? Vamos, vamos, vamos. Necesito saber si la hicieron, para poder hacerlo o no. Si no tengo respuesta, no sé si la hicieron y no sé si hacerla. ¿Qué era bimodal? Ya, eso no lo vimos hoy día, por eso era la trampa. Ya, pero lo vamos a ver. Quería ver si se acordaban. Bimodal era cuando tenía más de una moda. ¿Ya? Una moda es el dato que más se repetía. ¿Ya? En este caso, no tengo modas, o sea, tengo una moda. ¿Por qué? Porque, bueno, el dato que más se repite en este caso, ¿cierto? Si se dan cuenta, es muy de acuerdo, o esa es la cantidad que más hay de, de personas, pero aquí, bueno, la trampa de la C era que uno veía 2% y 2%, claro, y decía que la encuesta era bimodal, porque tenía 2%, pero no, no es la cantidad que más se repite. En este caso, lo que más se repite aquí es muy de acuerdo, ya que la gente que está más de acuerdo de eso, ¿ya? Si es la A, sí, po. ¿Por qué? Porque, bueno, si se fijan, me dice, a ver que no lo alcanzo a ver, el gráfico circular no alcanzo a ver. El gráfico de la figura adjunta
muestra los resultados de una encuesta aplicada a 300 estudiantes sobre, sobre su nivel de acuerdo sobre la implementación en las salas de computación. Entonces, hoy, el nivel de acuerdo que tienen los estudiantes. Son 300 alumnos, primero, 300 alumnos. Ya, entonces, la frecuencia relativa de los que contestan muy de acuerdo es, ¿cuál es la frecuencia relativa? Recordar, la frecuencia relativa era la cantidad de datos, ¿cierto? Sobre el total. ¿Hay 300 alumnos? Sí. Pero, ¿cuántos alumnos hay? No hay 30, po. No, ahí está el 30%. ¿Y cuánto es el 30% de qué? De 300. Porque es lo que me preguntan. 300 alumnos, necesito sacar qué porcentaje de alumnos hay. O sea, qué cantidad de alumnos hay, porque esto me da el porcentaje, no la cantidad. ¿Ya? Entonces, 30 por 300 dividido en 100. Tengo esto aquí y esto es 90. Estoy bien, ¿cierto? 90 sobre 300. Simplifico, me queda 9 sobre 30. Simplifico por 3, me queda 3 sobre 10. Claro, sí, me asusté. Que lo vi medio raro ese 90, me causó rareza, ¿ya? Pero claro, la cantidad de alumnos, ¿por qué? Porque frecuencia relativa, ¿sobre qué? Sobre el total, sobre 300, 90 sobre 300, simplifico 0, 9 sobre 30, simplifico por 3, 3 para llegar a 9 por 3, y 3 para llegar a 30 por 10, y me quedaría así. La frecuencia de los que contestaron ni de acuerdo ni en desacuerdo, esta de acá, la frecuencia de los que contestaron, supera en 8 estudiantes a lo que contestaron algo de acuerdo. Pero, ¿cuál es la trampa de este ejercicio? Nuevamente, los porcentajes no me dicen la cantidad de personas que hay, me están diciendo qué porcentaje con respecto al total hay. Hay un 37% y un 29%. ¿Supera en qué? En un 8%, pero no supera en 8 estudiantes. ¿Ya? ¿Por qué? Si sacamos el 37% de 300, ¿ya? 37 por 300 dividido en 100, me da 100, eso. ¿Ya? Ese número de ahí está. Entonces, el 29%, 29 por 300 dividido en 100, me da 87. Y si se fijan, si yo resto esto, no hay 8 estudiantes de diferencia, hay más. ¿Ya? Hay 24. No sé, entonces, 24, sí, hay 24. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la trampa de la B? Los porcentajes. Los porcentajes no son la cantidad de personas. ¿Ya? Primero hay que calcular qué cantidad de personas hay. 2 estudiantes no contestaron la encuesta. Nuevamente, el porcentaje no es la cantidad de personas. Y el 2% me habla del 2% del total. ¿Cuántas personas no contestaron la encuesta? El 2% de 300. O sea, 6. 6 personas no contestaron la encuesta, no 2. Por lo tanto, esa también es mala. Esta está mala y esta está buena. ¿Ya? ¿Se entendió? Para pasar a la primera, porque la primera no tuve respuesta y me habló solamente Gracie. Me contestó la primera, para que la pasemos a ver. Sí, ya, bacano, bacano. Ya, vamos a la primera. Uy, no tenía otra más. Uy, se coló, ya. Démosle con este, vos, y pasamos a la primera. 2 minutos de nuevo. Esta está de colar, no me acuerdo haberla puesto, pero no importa.
Ah, pero Rommel tramposo. Rommel tramposo. Ven, si es que es lo que les digo, se repite mucho eso, demasiado. Entonces, si saben la diferenciación, lo único que tienen que hacer es encontrar la respuesta que me diga eso. Y de ahí la tacho. Esperando que me respondan los demás. ¿Cuánto llevamos? No puse el tiempo. Cosas que pasan. Clase online. Ya, pues. Vamos a hacerlo nomás. ¿Dónde tengo el lápiz? Aquí tengo el lápiz. En la tabla adjunta se muestra la distribución de la escala de valoración de las personas estudiantes de un curso. Primero, intervalo. ¿Ya? Entonces, si veo intervalo, sé automáticamente de que no puedo deducir los extremos. No puedo deducir que 9 personas tuvieron un 1, o quizá 5 personas tuvieron un 1 y las demás tuvieron un 4, o todas tuvieron o las 9 tuvieron un 3, por ejemplo. No lo puedo saber. Entonces, ya escala de valoración insuficiente, suficiente, bueno, muy bueno. Ya según las notas que tienen, según el rango de nota en el que están. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no, 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 no? Lo destacan en mayúscula todo. Hay 11 estudiantes que tuvieron una nota mayor o igual que 5. Hay 11 estudiantes que obtuvieron una nota mayor o igual que 5. Primero, mayor o igual que 5. ¿Dónde? Aquí, de aquí para abajo. Por lo tanto, ¿cuánto hay aquí? 11, por lo tanto es correcta. Verdadero. La valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. También verdadero, ¿por qué? Y esto está bien dicho, ¿ya? Es otra cosa que es muy común, es que nos dicen, por ejemplo, eh, a ver, se me congeló el cerebro. No olvidé lo que iba a decir, ¿ya? La valoración suficiente fue la de mayor frecuencia. Suficiente, claro, se fijan en la de mayor frecuencia, ¿por qué? Porque tiene 16 cantidad de estudiantes, ¿ya? Ahí está, ahí me acordé. Otra cosa es que nos pueden decir, por ejemplo, 16 fue la de mayor frecuencia. Fue la mayor frecuencia, ¿ya? Entonces, claro, uno dice, 16 fue la mayor, sí. No, pues está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que ver dónde está este intervalo. ¿Ya? Esto tiene nombre y apellido, ya va de la mano. Cuando nosotros hablamos de frecuencia o de algo que se repite muchas veces, lo de mayor frecuencia o de la moda, que en este caso también que se da mucho, que ahí lo vamos a ver, que por ejemplo aquí nos dicen ya, la moda fue 16. Y no, pues la moda no fue, no, no, pues la moda no. Sí, pues la moda. La moda no fue 16, no fue 16, o sea, nos dicen la moda fue 16. Y no, pues no fue 16. ¿Por qué? Porque ese fue el intervalo, eso fue lo de mayor frecuencia, eso es lo que tuvo mayor frecuencia. No sé si me van entendiendo como, o menos la idea. Ya, pero ahí lo vamos a ver de todas formas la otra clase. Ya, pero la valoración suficiente fuera de mayor frecuencia, sí, porque esta valoración suficiente fue la de mayor frecuencia, correcto. Un 25% de los estudiantes fue valorado como un insuficiente. ¿Cuál es el insuficiente? 9. Que tenemos que saber el porcentaje, o sea, qué cantidad de alumnos hay. Hay 9, aquí hay 11, hay 20, 36. Entonces hay 36 en total. Y necesitamos saber qué porcentaje es 9 de 36. O sea, qué porcentaje es A de B. Y eso se traduce A por 100 dividido en B. O sea, 9 por 100 dividido en 36. El 36 con el 9 lo simplifico por 9, me da 100 dividido en 4, y esto es 25. ¿25 qué? 25%. Verdadero. La D, mala. ¿Por qué? Por lo menos un estudiante consiguió nota 7. Falso. ¿Por qué? Porque me dicen que 6, hay 6 estudiantes que están en este intervalo, pero quizás los 6 sacaron un 6, o los 6 sacaron un 6,5. Yo no sé si uno sacó un 7 porque es un intervalo. Yo no puedo asegurar
que un estudiante sacó la nota 7, ¿ya? Cuidado ahí con los conceptos. Hay 27 estudiantes que lograron al menos un 4. 27 que lograron al menos un 4. Al menos, o sea, a ver, a lo menos, uy, ya, a lo menos, como mínimo, o sea, o sea, de un 4 para acá, o sea, todos estos. ¿Cuánto hay acá? 27. ¿Por qué? Porque aquí hay 11 más 16, 27. 11 estudiantes, o sea, 27 estudiantes lograron a lo menos un 4, sí, ¿por qué? Porque es como mínimo un 4. Si se fijan, vean la diferencia, ¿ya? ¿Se cachó esta? ¿Se entendió? Para pasar a la 1, porque para que veamos eso, ¿ya? Estaba pensando en la, ya, ya. Vamos a pasar esta y la voy a hacer nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en la hora. Dice, ¿cuál de la siguiente en la tabla adjunta se muestra la distribución del tiempo de duración de cierta cantidad de ampolletas? ¿Cuál de las siguientes relaciones es falsa? Bueno, yo un truco lo que hago es cuando me dan frecuencia acumulada porcentual, ¿ya? Yo lo que hago es poder sacar la frecuencia porcentual normal, ¿cierto? O sea, yo sé que la frecuencia porcentual, no, ¿cierto? Vendría siendo 25. Aquí la diferencia entre 87 y 25, ¿ya? La diferencia entre 87 y 25 es 62, por lo tanto esto tiene un 62%, y acá hay 13, 13%. ¿Por qué? Porque 25 más 62 es 87, más 13 es 100, ¿ya? Entonces, ¿por qué yo hago esto? Porque después de hacer esto, yo digo ya, como no me dan un total de personas fija en el ejercicio, no me lo dan, yo voy a suponer qué cosa, de que hay 100 personas. Si yo supongo que hay 100 personas en total, los resultados, ¿ya? En porcentaje de personas, ¿cuántas hay? Hay 25, hay 62 personas y hay 13 personas, ¿ya? Eso es lo que hago yo. Cuando no, obviamente cuando no me lo dan. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, ¿por qué 100 y no otro valor? Porque 100 da justo, po. Si se fijan aquí son números enteros, son porcentajes, ¿cierto? Enteros, no decimales. Entonces ocupo 100 personas, ¿ya? Bueno, en este caso no son personas, son ampolletas, ¿ya? Pero bueno, más de lo mismo. Primero, como sé que hay 25 de cada cosa, o sea, que hay 25, bueno, corresponden al intervalo en el que están, ¿cierto? Las frecuencias, ¿cierto? Van a ser la cantidades que tengo acá, po. Que yo dije que como hay 100 personas, hay 100, o sea, hay 100 ampolletas en total, hay 25 ampolletas en el primer intervalo, ahí está, me costó, ya, entonces hay 25, ¿cierto? Es la A, sí, sí es la A. Acá hay 65, acá hay 62 y acá hay 13. Ya, entonces frecuencia acumulada, si se fijan, aquí tengo 100, aquí tengo 87 y aquí tengo 25. ¿Ya? Un truquito. Entonces me dicen, ¿cuál es la siguiente falsa? La A es falsa, ¿por qué? Porque me dice que F es mayor que D más E. ¿Y por qué esto es falso? Fíjense, ¿cuánto vale F? F vale 100, es mayor que D más E. ¿Cuánto vale D? D vale 25. ¿Cuánto vale E? 87. ¿Cuánto es 27 más 85? Mucho, po. Es más de 100, po. Es más de 100, ¿ya? 140, 142, creo que 142, ¿ya? ¿Se fijan? ¿Por qué yo hice esto? Porque quería encontrar datos, ¿ya? Porque como no tengo datos, ¿ya? Esto es como una forma de generar estas frecuencias, ¿ya? No sé, pero es mayor que 100, sí, es mayor que 100, claro, ¿ya? Entonces, por eso veamos la otra, F es mayor que C. F es mayor que C. Sí, ¿por qué? Porque F es 100 y C es 13. Es mayor, ¿cierto? Este es mayor, este es verdadero. B es mayor que C. ¿Cuánto vale B? 62. ¿Cuánto vale C? 13. Es mayor, verdadero. A es mayor que C. ¿Cuánto vale A? 25. 25 mayor que qué? Que 13. ¿Es verdadero? Verdadero. E es igual a B más D. ¿Cuánto vale E?
E vale 87. ¿Cuánto es B más D? B más D es la frecuencia acumulada, po. O sea, 87. Listo. Todo verdad. Y eso, po. Eso es todo por hoy, amigos. Espero le haya gustado la clase y hayan entendido. ¿Ya? No sé si tienen más dudas o alguna queja, acotación, no sé. Para terminar, bueno, escríbanse el ensayo y eso. Estaríamos listos, chicos. Vamos a dejar de compartir. Yo una acotación, denle nomás. A ver, eh, nada, que en la frecuencia ¿Ya? no es que hay datos, En la frecuencia ya, pues, sí, hay datos. pueden haber dos tipos de datos, que son, que se les llama variable cuantitativa y cualitativa. Ah, ya, ya sí, entraste en otro tema que vamos a ver después. Ya sí, está bien. Ah, ya, porque eso está relacionado, por ejemplo, si te salen variables cualitativas, sabía el tiro que no hay media, po, Claro, porque sí, no de podéis, hecho, sí. por ejemplo, Sí, 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 si hay sí. una encuesta de colores, no podéis decir No azul más podemos, no hay azul media, no, porque no se pueden ordenar por gusto. o Sí, mediana, muy bien, muy bien. medidas de posición, todas esas Sí, cosas. muy bien, muy bien, muy bien. Eso justo lo íbamos a ver, pero a la otra clase. Ya, pero está bien. Sí, como decía su compañero Romer, sí, po, efectivamente hay datos que son cuantitativos y cualitativos, de los cuales solamente yo puedo acceder a media, moda y mediana, y bueno, como decía su compañero, quintiles, cuartiles o en sí medidas de posición, solo los cuantitativos, porque son valores, porque yo los valores los puedo ordenar de menor a mayor, ¿ya? Porque son valores cuantitativos, ¿ya? Como por ejemplo edades, horas de algo, o etcétera, etcétera, ¿ya? Pero, ¿qué pasa con los cualitativos? Ya que su nombre lo dice, que son cosas que no son valores, como por ejemplo colores, equipo de fútbol, colores de pelo, ya eso yo no puedo sacarle moda media y mediana porque yo no los puedo ordenar. Yo no puedo poner, por ejemplo, de preferencia el el café después el rojo y después el verde. Y me dicen, ah, ya, la moda, o sea, en este caso la media rojo. Rojo es media. ¿Por qué? Porque el dato que está al medio, pero también puede ser rojo, verde y café. ¿Ya? Para los datos cualitativos no hay un orden, por lo tanto yo no puedo deducir moda media y mediana y así las otras cosas. Ya, bien ahí. Pero lo vamos a ver la otra semana, pero está bien. Me gusta que vayan adelantándose. Bacán, bacán. Y eso, por pequeños. No sé si tiene alguna otra acotación, Robert. ¿Otro dato freak? No por ahora. Sí, pero con la media, pero Pero, eh, con la media. dale, po. Por ejemplo, ya, es que tendría que tener una tabla. Y ya, pero por ejemplo, si te dan solamente la frecuencia relativa Ujú, y el dato, sí ujú. se puede sacarse la media. No es necesario Ah, porque, ya. o sea, como Sí. la frecuencia relativa es como, no, pues con la frecuencia relativa ya creo que podéis sacar no, pues necesitáis los datos. Sí, pues. No, con media ahí hay que hacer Sí, pues, hay que es hacer que la un frecuencia enredo de relativa cosas. la frecuencia relativa es como la frecuencia sobre la cantidad de datos. Entonces ya solamente tendréis que multiplicar por el dato y hacer la misma cosa como la sumatoria de todos los, por Claro. ejemplo, de los otros datos. Y ahí Ujú. podéis sacar la media, sin Claro, que te den como la frecuencia. es. Porque mayormente uno usa datos, frecuencia, así, 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 Mm, hasta la cantidad total de frecuencia. claro. Es igual de todas formas, hay los que no están cachando mucho. Lo vamos a ver dentro de los próximos días. No se preocupen. ¿Ya? Así que, no, pues bien, bien, Romer. Muy bien, muy bien. Eso es. Sí, cerramos nomás. Cerremos. Bajemos el telón. Se baja el telón.